esta portada en la cual hablamos, dice una recesión con pleno empleo y está esta ballena tratando de comérselos a todos, evidentemente hace bastante eco, hace mucho, bastante cercano a lo que de alguna forma toda esta crisis de los bancos que hemos visto en los últimos días podría parecer. Pero creo, ir adelantándoles, creo que por ahora la situación, Sí, a pesar de los ruidos, creo que espero poder dar un poquito más de tranquilidad en un entorno que por ahora se ve complejo, pero creo que se ha controlado, o por ahora se ha controlado de una forma bastante razonable por parte de las autoridades globales. Y primero, para poner esto en contexto, aquí este es el índice de las acciones globales desde fines de diciembre del 2021 hasta ayer. Y obviamente cuando uno lee las noticias, cuando uno está inmerso en el día a día, y a mí me pasa probablemente lo mismo que les pasa a todos ustedes, uno no puede dejar de sentir es cuándo se va a acabar esto, cuándo esta cosa va a tomar fondo y cuándo va a salir hacia adelante. Pero cuando miramos el índice, hay una probabilidad, y no lo sabemos, y es parte de lo que vamos a conversar hoy día, que eso ya ocurrió. Puede ser que el fondo se vio en octubre y cuando estemos 2, 3 años a futuro, digamos, esta crisis partió, esta corrección de mercado partió en algún minuto a fines del 2021, topó en octubre y ahí empezó a salir. El problema es que hoy día, con toda la noticia y todo lo que escuchamos día a día, y obviamente grabado por este tema en los bancos, no parece ser, pero la realidad es que si miramos este gráfico de lo que pasó el año pasado hasta octubre y lo que ha pasado ahora, lo que es común es la volatilidad, que son estas grandes subidas y bajadas. Pero la tendencia por ahora, a pesar de lo que ha ocurrido con los bancos, sigue una tendencia hacia arriba. Los nuevos mínimos no han violado los mínimos anteriores y eso da un grado de esperanza. Hay mucha gente que dice que esta cuestión se va a ir para abajo y va a volver a testear estos mínimos. Obviamente no lo sabemos, pero lo que sí está claro es que con lo que toda la información y todos los hechos que han ocurrido hasta el día de ayer, y el día el mercado está prácticamente flat en Estados Unidos y Europa, así que no cambian mucho las cosas, todavía se mantiene la volatilidad elevada para lo que son estándares tradicionales, pero con una tendencia ascendente y ojalá siga así. La otra forma de mirar esto es en el dólar. El dólar tiende a ser un tema de refugio y si miramos este gráfico de alguna forma hace eco exactamente lo mismo que hablábamos anterior. El dólar se empieza a apreciar a medida que iba subiendo el susto de mediados del 2021 hasta más o menos julio, junio, mediados del año pasado, y ahí empieza a retroceder a medida que los mercados, entre comillas, se han calmado un poco, o lo que vimos, la tendencia ascendente se va yendo arriba. Este inicio de año, sobre todo en febrero y con los bancos, mete un montón de ruido, pero en los últimos días se vuelve un poquito la calma y esto refleja eso. Con todo, como ha sido el año, si lo miráramos sin mirar el día a día, claramente diríamos vamos bien. Los índices, las acciones globales han estado 4,1. Si yo analizo eso desde el 20%, para tenerlo presente, el promedio anual nominal de crecimiento de las acciones globales es 8,5, o sea, en menos de 3 meses hemos hecho como, si estos niveles se sostienen, como la mitad de un año promedio, pero no lo sentimos así, y es una cosa que es bueno a veces echar la perspectiva, sacar el ruido que producen todas estas cosas, no dejar de analizarlo, pero mirar lo que está ocurriendo. Obviamente, como mucho se perdió el año pasado, queremos que esta cosa y esta recuperación se acelere, pero si este ritmo siguiera así, obviamente tendríamos un muy buen año para las acciones globales. Pero al mirar aquí los distintos sectores, regiones, perdón, vemos una cosa que es interesante,
y es que vemos que Europa está por sobre el mundo y algo mejor que el S&P, que el índice principal de Estados Unidos, pero vemos un outlier que es el Nasdaq. Pareciera extraño en este entorno que las acciones de tecnología estuvieran yéndole tanto mejor que el resto. Y una explicación por la cual por lo menos yo atribuyo este resultado, que es interesante tenerlo presente, es que todo esto que está ocurriendo con los bancos ha hecho que la tasa haya caído. Como por ahora no se ve que al parecer sea un riesgo sistémico y que ha estado controlado por las autoridades tanto en Estados Unidos como en Europa, esta situación ha hecho que ha afectado a aquellos sectores, especialmente los bancos, ha aumentado, como vamos a comentar en un minuto, la probabilidad de que haya una recesión, por lo tanto ha afectado a ciertos commodities, hemos visto cómo han caído algunos commodities y algunos temas asociados al crecimiento, pero en el caso de mucho el mundo de la tecnología ha sido mucho más relevante para efectos de sus valoraciones la caída de la tasa de interés que el ruido que le mete el sistema financiero. Y es una cosa a tener presente, que esto nos dice dos cosas. Uno, que por ahora los temas están concentrados en ciertos espacios, especialmente los bancos. Segundo, que esto aumenta la probabilidad de que haya una recesión, probablemente suave, como vamos a comentar ahora, pero que el beneficio para ciertos sectores de la caída de las tasas de interés los está haciendo tener este muy buen inicio de año. Pero hagamos un poquito de historia reciente para ver cómo todo esto está tomando figura en este contexto. Primero, el año pasado giramos a través de la guerra monetaria, del tema de la inflación, el tema de China. Si miramos a este año, lo que vemos es que, más allá del sufrimiento de las personas directamente involucradas con este conflicto, desde un punto de vista económico, la guerra en Ucrania ha dejado de ser un tema. Ucrania es muy chico, Rusia, con todo su poderío militar desde el punto de vista económico a nivel global, es una economía más bien mediana, que no tiene una gran influencia en el mundo, con las medidas ha quedado incluso más aislada. Por lo tanto, en la medida que esto nos cale en región o por el tipo de armas que se usa, este tema, desde el punto de vista económico, deja de ser relevante. Lo que nos lleva a los temas que probablemente son los que de alguna forma van a dictar o han estado dictando el quehacer de aquí adelante. Es la inflación y China, por dos razones distintas. Partamos por el tema de la inflación, y aquí la pregunta es, ¿vamos a tener lo que se llama un soft landing, un aterrizaje suave? ¿Van a ser capaces los bancos centrales de controlar el alza de la inflación sin que esto produzca una recesión muy profunda o que no produzca una recesión del todo? Y para entender eso, voy a pedirle también un poquito de recuerdos de historia. Inflación no habíamos tenido por 40 años. La última vez que hubo inflación en Estados Unidos fue con las crisis del petróleo, 73-78, de ahí la inflación se controla y por 40 años no habíamos tenido inflación. Eso es lo que hace que muchas de las personas, o probablemente todas las personas que están dirigiendo las políticas económicas del mundo y mucha de la gente que estamos trabajando, nunca habíamos realmente trabajado en un entorno de inflación, y esto evidentemente nos confunde un poco. ¿Por qué no habíamos tenido inflación? Porque había un aumento de la globalización, China se ingresaba al mundo con mano de obra barata y aparecían energías baratas de Rusia, pero también avances tecnológicos como el tema del shale gas y otros que mantuvieron los costos de producción muy bajos, y la inflación, pareciera que hiciéramos lo que hiciéramos, no aparecía. Varias de estas cosas se han estado fracturando, por decir, ya la mano de obra en China no es tan barata, las tensiones entre China y Estados Unidos hacen que su integración al mundo ya no sea de la misma forma, y muchos de estos eventos, incluyendo la guerra en Ucrania, hacen que
la globalización de alguna forma, alguna gente sostiene que se ha detenido, no podríamos decir que está en marcha atrás, pero obviamente el impulso que esto daba ha menguado. Y producto del COVID y los estímulos que hubo durante ese periodo, de la noche a la mañana vemos cómo la inflación vuelve a aparecer en nuestras vidas. Lo bueno, si vemos este gráfico, en los meses más recientes, pareciera que este salto está de alguna forma retrocediendo como consecuencia de las políticas que están aplicando los bancos centrales a nivel global. Y este gráfico que lo vemos en Estados Unidos es algo parecido que lo vemos en Europa, lo vemos en UK, vemos que Japón después de años de poder luchar con la inflación finalmente, no a la escala que tiene Estados Unidos y Europa, pero para ellos una inflación sobre el 4% es relevante, y tal vez la única excepción es China, en que su inflación está acotada levemente más sobre el 1 y probablemente se deba a que del mundo China fue de los países que le metió menos dinero a la economía para recuperarse durante el COVID, porque ellos usaron políticas distintas como conversaremos en unos minutos. Y si vemos lo que proyectan los analistas, aparentemente no deberíamos preocuparnos. Pareciera que todo va en una trayectoria hacia la baja, hacia volver a la normalidad, hacia fines probablemente o en algún minuto del 2024. Podemos creer esto, pero tenemos alguna fase para creer que los analistas están en lo cierto, y básicamente eso lo podemos mirar en algunos indicadores que son importantes para el tema de la inflación, como son la energía, como son algunos metales como el cobre y algún proxy de los alimentos con el precio del trigo. Si miramos estos gráficos, vemos que todos están muy lejos de sus pics y en varios casos de ellos a niveles inferiores a cuanto, no solo cuando partió la guerra, sino que antes de que se iniciara el año pasado. El caso del petróleo, es el caso del gas, que obviamente produjo tantos temores, sobre todo de escasez en Europa durante el invierno. Hoy día se ve a niveles que son de mediados del 2021, en el caso del trigo, y que un próximo tema de los alimentos lo mismo. Y por lo tanto vemos que todos estos indicadores que inciden mucho en la inflación, todos están por debajo, y a medida que vayamos haciendo, imagínense este gráfico, vamos avanzando 12 contra 12, aquí estamos comparando marzo contra marzo, está mucho más bajo, pero si este número se mantuviera, no veríamos en todo el resto del año números mayores, por lo tanto todo esto es estadísticamente nomás, o aritméticamente es una baja en la inflación. Por lo tanto, esta parte sí nos da cierta confianza de que la inflación está cayendo. El problema es que el target no es que caiga, el target es que llegue a 2,2, y como muestra este gráfico para el caso de Estados Unidos, la inflación subyacente, la que elimina en sus componentes los temas más volátiles, como la energía, como los alimentos, que es lo que veíamos en la lámina anterior, sigue bastante elevada, y su corrección a la baja no ha sido de una magnitud ni cercana a lo que ha sido la corrección de lo que se llama el headline inflation, de la que incluye todos los componentes. Obviamente estas líneas se pueden cruzar en la ley, habiendo una deflación en esos componentes, pero la realidad es, como mismo Nafer nos dice, mientras la subyacente no ceda, realmente va a ser difícil llegar al objetivo de los bancos centrales, que está dependiendo del país entre 2 y 3%. Y esto es una realidad, como veíamos, en Estados Unidos, pero algo parecido pasa en el Reino Unido, y si miran el caso de Europa, parece que la subyacente ni siquiera todavía llega a su pico. ¿Qué cosas están detrás de este tema que producen estos fenómenos? Es, haciendo eco a la portada de la presentación, un mercado laboral apretado que de alguna forma hace que los niveles de gastos todavía son siendo altos, y también ayudando a esto, aunque ahora en los últimos datos empezamos a ver ciertos cracks que
es que los precios inmobiliarios han sido bastante resilientes. Y hay que recordar que las casas es parte importante del patrimonio de la familia, y por lo tanto, si son familias si miramos sus tres componentes, que son su casa, parte de su patrimonio, su trabajo, mi seguridad financiera del día a día, y sus ahorros en inversiones, solo este último ha sufrido el año pasado, y por lo tanto eso nos permite entender por qué todavía el gasto sigue elevado. Si miramos desde el punto de vista del desempleo, este es el caso de Estados Unidos, con la excepción de los minutos, o sea, los meses antes del COVID, desempleos tan bajos no nos veíamos en décadas, y tenemos que volver probablemente más de 50 años para ver tasa de desempleo de esta magnitud, y cada, diríamos, región a su nivel, unos más, unos menos, las tasas de desempleo son bastante bajas a nivel global. Un espacio, evidentemente esto presiona, no sé, pero un espacio donde la Fed ve cierto grado de optimismo, está en ese gráfico en lo que a empleo o desempleo se refiere. ¿Y qué es lo que nos dice este gráfico? Que es la división entre los puestos de trabajo que no se han llenado, o sea, los que donde las compañías están buscando personas, dividido por el número de personas que están buscando empleo. No necesariamente los dos puestos se pueden llenar igualmente, porque si yo estoy buscando un ingeniero, difícilmente voy a poder llenarlo con una persona que está en el mundo de la construcción. Pero nos da una idea de las presiones que están yendo sobre el empleo y la gente que las compañías están ejerciendo sobre el mundo del trabajo. Y aquí por lo menos hay una buena noticia. Este número era 2,2 más o menos hace finales de año, y ahora hay 1,7, o sea, hay 1,7 puestos sin llenar por cada persona desempleada. De hecho, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, desearía, y probablemente al igual que todo, que una gran parte del ajuste se viniera por este índice. ¿Qué significa esto? Que a las compañías dejan de buscar llenar nuevas plazas de trabajo, porque ya dijeron, ya sé que no nos vamos a expandir de la misma forma, por lo tanto no necesito más gente, pero no echan a sus empleados actuales. Por lo tanto, tendría un ajuste en lo cual el empleo no sufriría mucho, pero sí bajarían las presiones salariales. Si lo vemos en el agregado, como veíamos anterior, algo de esto está ocurriendo. El desempleo se mantiene bajo y esta razón se ha venido cayendo. Lo que ocurre es que efectivamente ha habido, como las personas no son las mismas, como hemos observado, ha estado lleno de casos en compañías de tecnología, bancos, incluso de consultoría, que vemos que están despidiendo gente, y por contrapartida vemos muchas personas en las industrias de servicios, llámese restaurantes, hoteles, tiendas, que efectivamente están contratando gente, y eso es lo que explica este fenómeno. Ahora, con todo esto ha hecho que, si bien la tasa a la cual se están ajustando los salarios está cayendo, hoy día está a niveles de 4,6, todavía está lejos de lo que la Fed estima que debiera ser este número para poder converger a niveles en el caso de ellos, de Estados Unidos, de 2% de inflación. Ese número debería estar más cercano a este promedio de esta parte de aquí, que es del orden del 2,5, o sea que los ajustes de salarios no crecieran más allá del 2,5, tope 3, para poder permitir que baje la inflación subyacente y por ende la inflación converja al 2. Es por eso que la Fed todavía está siendo obviamente no hemos escuchado lo que piensan de los bancos, porque está lo que se llama el silent period, y todos los bancos ocurrió mientras la Fed está en el silent period. Solo el día a la tarde, cuando anuncien su subida de tasa, vamos a poder saber lo que opinan de esto, pero hasta antes de eso nos decían muy claramente que el combate a la inflación era su principal objetivo. Mirando esto y pasando al tema del consumo, vemos que
efectivamente el consumo, perdón, el aumento en el consumo ha caído en forma importante, pero todavía este 7,9 es bastante elevado para los crecimientos más estables del pasado, y por lo tanto esto ratifica un poco también la posición de la Fed hasta cuando dejó de hablar, por decirlo así, hace aproximadamente 2 semanas atrás, y en parte es por lo que veíamos anteriormente, que las familias en su conjunto están bastante menos endeudadas de lo que estaban cuando fue el inicio de las crisis anteriores. En parte, y este gráfico cuánto las familias ahorran de su ingreso disponible, porque ahorraron mucho durante la pandemia, obviamente después empezaron a gastar y hoy día están volviendo a ahorrar un poquito más, y eso se acumuló en los bancos. Si vemos el número de depósitos bancarios, y este dato obviamente es antes de todo lo que ha pasado últimamente, pero el número de depósitos no creo que haya cambiado mucho con lo que ha ocurrido recientemente. Lo que pasó es que se los cambiaron de banco, le sacaron a los bancos que la gente tenía temor, por ejemplo Silicon Valley Bank, y lo pasaron a JP Morgan, Bank of America o Citigroup. Pero lo que vemos esto es que los niveles de depósitos bancarios, ¿Aló? ¿sí? ¿Sí? Lo que vemos aquí es que el nivel de depósitos bancarios es mucho más elevado de lo que había en la pandemia, y esto es un colchón, Si me llama otro momento, por favor. es un colchón o un respaldo para las familias, ¿no es cierto?, para enfrentar este tema. Y obviamente esto no son solo familias, pues son familias y empresas, pero obviamente también da una imagen de la solidaridad por el lado de las empresas. Y si vemos los money market, la plata que está líquida como para poder invertir, también lo vemos a niveles muy altos. Obviamente esto es parte por lo que hemos dicho, y parte que evidentemente cuando ocurren estos temores en el mundo de las inversiones más riesgosas, mucha plata se va a money market, y obviamente estos son elementos que podrían hacer, una vez que vuelva la calma y la gente empiece a sacar plata de estos money market y volverlos a invertir, estar las raíces o las semillas para que estos mercados, una vez se tranquilicen, empiecen a subir o continuar esta tendencia que veíamos al principio con alta volatilidad ascendente. Y por último, el último de los elementos que hablábamos es lo que le decía el tema de las casas. Las créditos hipotecarios, las tasas de los créditos hipotecarios altos evidentemente han afectado las ventas de las casas, y vemos aquí cómo vienen cayendo, pero como los niveles de casas o los inventarios de casas disponibles a la venta son muy bajos comparado con lo que es la historia, los precios, si bien han cedido poquito con respecto a las alzas importantes que habían tenido en los años anteriores. Por lo tanto, esto también le da un respaldo a las compañías. Y si lo miramos desde otra perspectiva, esto es cuánto crece el patrimonio inmobiliario de las familias en Estados Unidos. En el fondo es el patrimonio, lo que vale en las casas, menos el valor de los créditos hipotecarios. Vemos que si bien está subiendo a tasas menores que lo que lo hacía en los años anteriores, todavía está creciendo, y por lo tanto eso también le da respaldo a las familias para que puedan continuar su vida con tal vez niveles de gasto más altos de lo que la Fed y los otros bancos centrales desearían. Por eso es que vemos cómo los bancos centrales del mundo siguen y han continuado subiendo sus tasas. Hasta aquí, ¿no es cierto?, la película más o menos que venían antes de entrar a los eventos más recientes, pero si bien hay que tener presente que el objetivo de los bancos centrales es controlar la inflación, es importante que sí buscan ellos un soft landing, no quieren que esto sea una recesión muy potente. Y en ese sentido, ¿qué nos están diciendo las personas o autoridades a nivel global? Primero, la directora del del Fondo Monetario Mundial nos decía al principio, cuando recién partía el año, que un tercio de la economía más o menos iba a entrar en recesión, y muchas de las personas que vivían en países en que no estaban en recesión, que no caían en recesión y lo iban a sentir como tal. Por lo tanto, nos están diciendo que hay mucha probabilidad que mucha gente esté en lugares en los cuales va a haber una recesión. Los indicadores más recientes
nos hablan de que Estados Unidos tiene una probabilidad del orden del 60% de entrar en recesión en los próximos trimestres. Por lo tanto, es factible este soft landing o que puede ayudar a tener que la recesión sea más bien suave o que no haya una recesión global. Primero que nada, Europa. El mundo en general temía que Europa durante el invierno iba a tener problemas serios por el tema de la alza de precios de energía y el extremo por la disponibilidad de gas y petróleo para hacer funcionar sus países. La realidad es que una combinación entre medidas de ahorro de consumo, de suerte antes y durante el invierno, en que las temperaturas fueran más altas, lo cual les permitió acumular reservas antes del invierno mayores a las que esperaban, y que las temperaturas durante el invierno fueron más suaves, por lo tanto gastaron menos de los que esperaban, y que los recortes de energía, principalmente Rusia, fueron menores también a los que se esperaban, hicieron que Europa, y ya estamos entrando obviamente claramente en la primavera, pasara el invierno de una forma mucho mejor de lo que esperaba, y por lo tanto el daño al crecimiento económico fue menor, que hace a mucha gente pensar que probablemente varios países que se esperaba que entraran en recesión no entren producto de esto. Y el otro tema es lo que se llama la reapertura de China. Esto es un cambio que bastante radical, que a fines del año pasado no lo teníamos. China había tenido por varios años esta política cero COVID, y estaba siendo como un outlier con respecto al mundo en cómo enfrentar la pandemia, básicamente a través de sucesivas cuarentenas. Sin embargo, a fines del año pasado, China se deja atrás esta política de cero COVID y su economía se empieza a reactivar, con el impacto directo, obviamente, en la sociedad y la economía china, pero obviamente dado su importancia en el mundo. Esto debiera seguir ayudando a las cadenas de suministro, lo que es muy bueno porque eso ayuda a que la inflación baje, pero puede presionar ciertos commodities a las alzas. Ahí vamos a comentar un poquito de eso. Si lo miramos por el tema de las cadenas de suministro, aquí les quiero compartir dos gráficos para que se den una idea de la magnitud de todo esto. Esto es lo que se demoraban los bienes salir de China y llegar a Estados Unidos, por ejemplo, de fábrica a fábrica, en los casos de Europa y Estados Unidos. Estados Unidos es el azul, la negra es Europa. Y si miramos los tiempos aquí, antes del inicio de la pandemia, esto, dependiendo del caso de Europa, Estados Unidos, eran 50, 55 días. Esto llegan al pic con las cuarentenas de Shanghai, a principios del año pasado. En el caso de Estados Unidos eran 120 días, en el caso de Europa 110. Para ponerlo en perspectiva, esto es casi equivalente a que se hubieran eliminado la mitad de los barcos del mundo, y por lo tanto eso es lo que tiró los precios para arriba y lo que tiró obviamente los tiempos de espera para que los bienes fueran de un lugar a otro a estos tremendos niveles. Son datos semanales, empieza a mejorar, y aquí estamos en los momentos de la reapertura, y vemos cómo en el caso de Estados Unidos se va un poco para arriba, Europa también sube, pero ahora empieza a bajar. Yo creo que esto evidentemente se debe, esta colita, y nos sigue la trayectoria con la reapertura de China, porque cuando se abren, dados los bajos niveles de inmunización de China, y como leímos en muchas partes, pero no tenemos los datos oficiales, porque no los publicaron, aumentaron los contagios, obviamente tienen que haber aumentado las muertes, no sabemos la magnitud, y eso evidentemente produce desórdenes. Pero ya habiendo llevado más de 3 meses de esa apertura, probablemente entre mayores vacunas y la gente que se enfermó, la inmunización es bastante grande, y por lo tanto la normalidad a China ya está volviendo y se está pareciendo a lo que era antes, y de hecho ya vemos cómo la parte de Europa ya empieza a mejorar, y probablemente lo que vamos a ver es que estas líneas vayan en la dirección correcta, en el sentido de reducir los días en los meses siguientes.
De hecho, la Reserva Federal en Estados Unidos tiene un indicador de las presiones en la oferta global, producto de las cadenas de suministro, y ahora esto ya está básicamente a niveles normales de antes de el COVID. Por lo tanto, es una buena noticia porque va a ayudar a que por ese lado la inflación baje. Por lo tanto, como decimos, lo que pasa en China, no solo que China tiene un impacto en el mundo, la mayor demanda de productos y servicios por parte de China evidentemente, mejora las expectativas de crecimiento de China, mejora la expectativa de muchos países, especialmente de países emergentes, dado que China es el principal socio comercial de muchos de ellos, pero por contrapartida puede presionar un poquito la inflación al alza a través de su presión que puede tener en el tema de los commodities, y esto va a ser un equilibrio. ¿Qué tanto fuerte puede ser esto? Es por el tirón que tiene por un lado China, con el menor crecimiento producto de este equilibrio de una recesión suave o más severa o una desaceleración en los otros países, pero evidentemente puede presionar la inflación al alza, y esto podría llevar a que los bancos centrales tuvieran que mantener las tasas en niveles altos por más tiempo. Pero con todo, y lo que nosotros hemos estado estudiando con bastante profundidad en el caso de las distintas vertientes de los de China, es que creemos que la reapertura de China va a ayudar a lograr un soft landing, lo que debiera favorecer especialmente a países emergentes, ayudándolos a capear, por decirlo así, esta tormenta de mejor forma. De hecho, el mismo Fondo Monetario de alguna forma reconoce esto, y ellos, que tenían una proyección de crecimiento de China para este año a fines del año pasado de 4,7, la corrigen a 5,2, y si miramos acá la proyección de crecimiento del mundo, que en sus distintas revisiones para el 2023 había continuamente yéndose hacia abajo hasta llegar a niveles de 2,7 en octubre del año pasado, la corrigen a 2,9, en parte por mejores datos de China esperados producto de la salida de la política cero COVID, y en parte por el invierno o más suave o la forma en que Europa capeó el invierno. Pero hay un dicho en Wall Street que cuando la Fed sube las tasas, something breaks, algo se rompe. Vamos a hablar ahora de los acontecimientos de los últimos días. ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? Si nos remontamos a fines del 2021, las tasas estaban en Estados Unidos y en el mundo prácticamente muy cercanas a cero, y la Fed sube prácticamente 4,5 puntos la tasa durante el año, que es la subida más rápida de tasas que se ha producido desde que la inflación desapareció del planeta, o al menos en el mundo desarrollado, a principios de los 80. Y es más, nos decían, esto es de fines de diciembre del 2022, que iban a continuar las tasas a llegar a niveles más o menos del orden de 5,25, 5,5. Eso era básicamente el discurso, y esa era la película que nos contaba la Fed a fines del año pasado, principios de este año. En ese minuto, el mercado no les creía. Decía, no, la Fed va a terminar subiendo a niveles de 4,9, ¿ya? Promedios, por lo tanto algunos dirían tope 5, y va a empezar a bajar la tasa a mediados de año para terminar el año en niveles de 4,3, 4,2. Esto era una discrepancia. La Fed seguía insistiendo que este curso no es el que iba a seguir porque la inflación iba a ser muy persistente. Enero fue muy bueno porque el mercado tenía esta posición, y básicamente lo que decía, de la misma forma en que la Fed y los bancos centrales se equivocaron, que tuvieron que subir la tasa más de lo que en todo momento dijeron, porque la situación fue peor. De la misma forma, ahora que ya este tema está pasando, se van a equivocar, y el tope va a ser más bajo de lo que ellos están pronosticando. Pero esto cambia durante febrero, y febrero fue un mes malo, como ustedes recordarán,
el S&P cae casi 2,5, por usar algún indicador, pero una cosa muy buena es que el mercado se alinea en sus expectativas de dónde va a estar la tasa con la Fed. Y así vemos cómo el 2 de marzo el mercado ya reconocía que la tasa iba a llegar a niveles de 5,5 y se iba a mantener alta básicamente esos niveles durante todo el año. Por lo tanto, si yo miro solo esta película, yo creo que es una buena noticia. Se alinea las expectativas de mercado con lo que nos están diciendo las autoridades, y eso costó 2,5 puntos. En el caso del S&P, bastante menor de lo que había subido en enero, pero la sorpresa negativa se eliminó. Pero ahora viene la segunda parte, el something breaks. Y de la noche a la mañana nos despertamos con quiebras en algunos bancos en Estados Unidos, cosa que no veíamos en este nivel desde la crisis del 2008, y por la magnitud y la velocidad. Y estos dos bancos o estas quiebras no son tan menores. Silicon Valley Bank era el banco número 16 en términos de tamaño de Estados Unidos, y es la segunda quiebra más importante que ha habido en Estados Unidos en su historia, y Signature Bank es la tercera. Eso ha llevado, y aquí no voy a entrar a todas las cosas que han ocurrido, pero ha llevado a una reacción muy rápida de la Reserva Federal en dar garantía a todos los depositantes de Silicon Valley Bank, a poner este programa de ofertas de préstamos a los bancos que lo necesiten, y con eso tranquilizar un poco los temas. Esta cosa salta a Europa, y por razones tal vez distintas, pero dentro del mismo pánico que se está viviendo en ese minuto, Credit Suisse le empiezan a haber corridas de sus depósitos, le empiezan a crecer los depósitos, en parte puede ser por una entrevista que dio uno de sus principales accionistas, una persona de Arabia Saudita, que cuando le preguntan si le va a poner más plata al banco, contesta que de ninguna manera, tanto por razones regulatorias como por otras. Eso acelera el tema, y ustedes han visto cómo durante el fin de semana pasado, con el empuje de la autoridad suiza, UBS termina comprándose ese banco en alrededor de 100.200 millones de dólares. Ahora, estas situaciones van a dar espacio a un contagio sistémico. Por ahora pareciera que no, por las características especiales que estas quiebras han tenido, por lo menos hasta el momento. Si pensamos en los bancos, al final del día los bancos es una situación de credibilidad. No hay ningún banco en el mundo que, si le sacan sus depósitos a una tasa acelerada, tenga cómo enfrentar eso. El sistema bancario se basa en que un porcentaje importante de sus depósitos van a ser más o menos estables, y eso le permite al banco prestar plata y hacer su negocio. ¿Cuál es la diferencia de lo que hemos estado viviendo ahora de lo que ocurría por ejemplo, la crisis del 2008? La crisis del 2008 fue una crisis centrada en préstamos hipotecarios, por decirlo de una forma, generalizada en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando se revela o la economía cae en cuenta que esos créditos hipotecarios no van a ser pagados en el fondo, y empieza toda la seguidilla de contagios que ocurrió en ese tiempo, que da para otra presentación, todos los bancos y otras instituciones más allá de los bancos empezaron a sufrir al mismo tiempo. Por lo tanto, nadie podía volver a salvar a nadie. Había un problema de crédito. Le habían prestado plata a gente e instituciones que no eran capaces de devolverle la plata, y eso le estaba erosionando el capital de todos los bancos al mismo tiempo. Las regulaciones que salieron entonces llevaron a que los bancos tomaran en sus balances menos riesgo, y para ello, de alguna forma los incentivaron a tomar
aquellos instrumentos de menor riesgo, que son instrumentos del Tesoro americano o de agencias respaldadas por activos de alguna forma relacionadas con el gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, si vamos al presente, ¿qué es lo que le pasó a Silicon Valley Bank? Silicon Valley Bank no tenía créditos realmente en un porcentaje enorme que no se los fueran a pagar. Lo que mayor tenía eran instrumentos del Tesoro. El problema de Silicon Valley Bank es que sus clientes eran todos, para efectos prácticos, iguales. Si yo miro el sistema americano en su conjunto, aproximadamente un 50% de los depósitos que tienen los bancos están bajo el límite de los $250.000 que son los cubiertos por los seguros, por lo que podríamos decir son del mundo ya más retail, están desmenuzados, son pequeños depósitos. Es un monto alto la garantía, pero están todos por ahí. Ese número en Silicon Valley Bank era un poquito más del 7%, no el 50%. ¿Qué es lo que era la mayoría de los otros? Eran depósitos de compañías startups de Estados Unidos y del mundo, compañías nuevas o medianamente nuevas que estaban tratando de innovar. ¿Qué características tienen esas compañías? Que muchas de ellas no ganan plata. ¿Y cómo se financian? Se financian a través de sucesivas rondas de inversión que el mundo de Venture Capital se les va poniendo a medida que van mostrando indicadores de crecimiento. ¿Qué pasó durante el 2000? Voy a ir un poquito más atrás. 2021 hubo un auge en la startup. Probablemente todos hemos escuchado los unicornios por todas partes, todos los países querían tener sus unicornios. Y fueron levantando cada vez más plata. ¿Y dónde iba a ser la plata? A depósitos a Silicon Valley Bank. Por lo tanto, iba cada vez teniendo más depósitos. ¿Y qué es lo que iba haciendo Silicon Valley Bank? Que no tenía un gran departamento de préstamo a este mismo compañía, lo iba tomando en instrumentos del Tesoro. Como las tasas eran bajas, cada vez iba tomando instrumentos del Tesoro más largos, y solo vale, Silicon Valley Bank prácticamente se multiplicó subió como 80% de sus depósitos en el 2020, algo parecido en el 2022, y por lo tanto fue comprando estos instrumentos largos del Tesoro americano en el PIC. Viene 2022, pasan dos cosas. La cantidad de plata para hacer nuevas rondas de financiamiento de los venture capital se empieza a secar. Ellos, por lo tanto, tienen que empezar a retirar depósitos para pagar sus sueldos y gastos, y al mismo tiempo la Fed empieza a subir la tasa. Por lo tanto, estos activos empiezan a caer de precio. A tal punto que llega un minuto que la gran cantidad de depósitos que le empiezan a sacar tienen que empezar a vender cada vez más de estos activos, a realizar las pérdidas que eran no realizadas, hasta que todo el patrimonio ya se ve que se va a acabar. Esa situación, y ahí intervienen los reguladores y el resto ya es lo que conocemos. Esa situación es atípica, que se le correlacionen de esa forma los depósitos a una institución como lo pasó, es atípica. Obviamente no es la única, algo parecido está pasando a First Republic Bank en Estados Unidos, por razones distintas le ocurrió a Credit Suisse, pero la realidad es que lo que están haciendo los clientes es sacar los depósitos de un lado y tenerlos en el otro. Obviamente esto está probablemente ayudando a la concentración en Estados Unidos. Es por eso que los mismos bancos grandes, de alguna forma, viendo esto, es que están tratando de devolverle depósito, ahora depositando ellos directo, por ejemplo, First Republic Bank, porque no es que se esté erosionando la base y la confianza del sistema, que fue lo que ocurrió en el 2008, sino de aquellos bancos de estas situaciones especiales. La consecuencia de esto es que las tasas de los bonos de 10 y 2 años han caído violentamente. La tasa de 2 años que llegó a estar sobre el 5 baja en algún minuto bajo el 4. La tasa de 10 años que estuvo sobre el 4 baja a niveles de 3,6. Y si se recuerdan este gráfico, en que decíamos que se había alineado, las expectativas, si lo miramos justo al día antes que se anuncie lo de Silicon Valley Bank, este gráfico llega a niveles 5,7, o sea, lo que el mercado está diciendo que la Fed ya no solo iba a hacer lo que nos había dicho, sino que iba a ir más allá, y porque estaba todo el mercado convencido que la Fed hoy día iba a subir 50 basis points. Pero a raíz de eso,
esto cambia radicalmente. Y hoy día, ¿qué es lo que nos está diciendo el mercado? Que la Fed va a subir hoy día 1/4 de punto y que esta es probablemente la última subida y que a mediados del año ya va a empezar una trayectoria descendente. ¿Por qué el mercado dice esto? ¿Por qué el cambio sobre todo, tan dramático? Sobre todo que pareciera que el tema de los bancos se ha tranquilizado un poco. La razón de eso es que porque cuando los bancos empiezan a preocuparse de conservar su capital, lo que hacen es prestar menos. Y el prestar menos es uno de los objetivos que la Fed busca cuando sube la tasa. Por lo tanto, ahora esta situación, por muy controlada que esté, hace que el crédito en la economía baje y por lo tanto, para que la Fed logre el mismo objetivo que se había planteado antes, tenga que subir la tasa mucho menos. Obviamente, al ver esta curva roja de aquí abajo, no tiene nada que ver con lo que nos estaba diciendo la Fed en diciembre, que iba a subir la tasa al 5,5 y la iba a mantener más o menos a ese nivel. El problema es que esto hoy día no sabemos qué tan desalineado está con la perspectiva de la Fed, porque como todo esto ha ocurrido durante las 2 semanas de Silent Period, solo hoy día en la tarde, cuando Jerome Powell nos hable nuevamente, vamos a ver si esta línea está o no alineada con lo que la Fed piensa hoy día. Yo personalmente creo que va a subir 25 puntos más, 25 puntos básicos, no solo porque el consenso del mercado. Definitivamente no creo que los 50 basis, porque yo creo que lo que ha ocurrido con los bancos no amerita, no justifica una subida, sería una sorpresa negativa bastante fuerte para el mercado. Pero por otro lado, no subirla creo que sería una sensación de pánico. O sea, esta situación es mucho más grave de lo que estamos viendo. Por lo tanto, creo que el equilibrio que va de alguna forma a hacer la Fed entre el tema de la inflación y lo que estamos viendo de los bancos es que probablemente suba 25 puntos más. ¿Qué es lo que va a pasar de ahí para adelante? Probablemente, eso no se lo puedo decir yo, sino que esperen unas horas para escuchar lo que Jerome Powell nos dice hoy día a la tarde. Con todo esto, ¿dónde se encuentra el mercado? Y aquí, para poner una perspectiva de temor primero y la posición de las acciones. Si miramos, estos son los gráficos de volatilidad que mucha gente de alguna forma dice son los que se usan como para ver el temor del mercado. Vemos que todos estos se fueron para arriba, desde Estados Unidos, Europa, con lo de Credit Suisse, Japón incluso, los mercados emergentes, todos se fueron. Pero si miramos, en el caso emergente y Japón se fueron más o menos a sus promedios de los últimos 15 años. Estados Unidos subió sobre los promedios, pero lejos de los lugares donde hay más temor y muy lejos, por ejemplo, de cuando fue el COVID. E incluso Europa, que pega con lo de Credit Suisse un salto más elevado, aquí no lo notan, pero la punta está acá, o sea, subió y después de los UBS vuelve a caer a niveles que están un poquito más arriba del mercado. Por lo tanto, por ahora hay un poquito más de nerviosismo, pero nada de pánico, ni de cerca. Por lo tanto, lo que esto está diciendo es que el mercado está viendo esto como un tema que evidentemente afecta a una industria, probablemente aumente las probabilidades de una recesión, pero con los elementos que hemos comentado, que esta sea suave y que no necesariamente va a ser un tema generalizado. Si lo miramos de la posición donde están las acciones, vemos que y este hecho con las acciones globales, vemos que las acciones están más o menos un 10% bajo su tendencia global. O sea, los precios, a pesar de la corrección que hemos visto que de salida del bottom de octubre, todavía están más o menos un 10% bajo su tendencia global. ¿Qué significa esto para el inversionista que dice, ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo de preocuparme de todo esto río, yo no voy a estar tratando de anticipar si las cosas van a estar arriba, abajo, sino si yo creo que yo soy inversionista de largo plazo y creo en las tendencias de las acciones por más de 100 o 100 años en caso de Estados Unidos, que esto crece más o menos en el orden del 8,4, 8,5, significa que si en 10 años, no en uno, en dos, en 10 años esto vuelve a la tendencia, el promedio de retorno que esa persona tendría
sería de 9,5, son más de un punto porcentual que el promedio, que obviamente con compuesto 10 años hace una diferencia importante. A lo que voy yo es que para el inversionista que ve el mercado de acciones como una máquina de ahorro y hace abstracción y puede tolerar la volatilidad de corto plazo, esto, al menos desde visto el punto de tendencia, es un buen punto de entrada. Y eso es cierto no solo a nivel agregado, sino que es cierto Estados Unidos, Europa, UK, todos los países, unos más, unos menos, están por debajo de sus líneas de tendencia. ¿Qué nos dicen las valoraciones? Obviamente el otro tema que nos debería preocupar o lo deberíamos prestar atención. Si lo miramos por la medida tal vez más tradicional, la que más nos enseñan los analistas o nos muestran los analistas, que es el precio-utilidad forward, es decir, el precio de las acciones dividido por la utilidad que irá a ganar dentro de los próximos 12 meses. Y aquí la línea central, el promedio de los últimos 10 años y los otros una desviación estándar hacia cada lado. Vemos que todas las regiones, Estados Unidos y Europa, están bajo sus promedios y en algunos casos bajo una desviación estándar, lo que ya bajo una desviación estándar se podría decir, se empieza a considerarse que son baratas. Por lo tanto, si lo miro con una desviación estándar, pero si lo miro desde el punto de vista de las valoraciones, lo que me dice esto es que veíamos anteriormente, está bajo la tendencia y las valoraciones parecieran estar baratas en todas partes. El problema que le veo yo concluir esto así es que no pone en contexto que las tasas de interés hoy día, por lo menos en el contexto de los últimos 10 años, obviamente no están tan baratas como eran o tan bajas como eran hace algunos meses atrás, pero en el contexto de los últimos 10 años siguen estando bajas. Y por lo tanto, a mí me gusta poner esto en contexto de las tasas de interés para que me dé cuál es el premio que yo tengo de invertir en acciones por sobre lo que es invertir en renta variable. La forma que hago esto es invertir este gráfico, en vez de que sea precio dividido por utilidad, es utilidad dividido por precio, y le resto, a través del tiempo, dónde estaba la tasa de interés en cada uno de sus minutos, y eso me da una idea, no es la única forma de hacerlo, pero una idea de cuánto es el pick-up, o el mayor yield que yo asumo por tomar riesgo de renta variable. Y si yo miro aquí, solo para decir, aquí sobre la línea central, que el promedio, para que esté barato, tiene que estar por arriba, porque invertí el gráfico, y bajo el promedio estar por debajo. La primera observación es que este número es positivo en todas partes. Si ustedes fijan, todas estas escalas parten con números positivos, y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, aquí del S&P, yo tendría como una esperanza de retorno de un par de puntos más, un poquito más de puntos más, por sobre lo que es la rentabilidad. El problema que ocurre es que en varios de estos lugares, partiendo de Estados Unidos, históricamente ese nivel ha sido un poco más de 3. Por lo tanto, hoy día, desde un punto de vista del premio sobre la renta variable, en el caso de Estados Unidos, está un poco por debajo, o tal vez debajo de su promedio. Europa se ve más barato, UK se ve más barato, Japón se ve más o menos en su promedio, emergente, y China se ve un poco en la parte baja. Por lo tanto, cuando los miro en el contexto de la renta variable, y es probablemente, por eso lo habían escuchado, que hoy día, después de muchos años que la renta variable no tenía un atractivo, hoy día sí tiene un atractivo, es por esto, porque la relación contra el equity hoy día ha hecho que efectivamente sí la renta variable vuelva a tener un yield y por lo tanto una posición en sus carteras. Ahora, ¿cómo va cambiando? ¿Qué va a poder ir cambiando esto? Obviamente, a medida que pase el tiempo. Y si es que las cosas van a mejor, las tasas nuevamente van a ir para abajo y obviamente, si nada pasa, solo por ese efecto, estos números van a ir para arriba. Por lo tanto, evidentemente la normalidad ayuda al equity y obviamente el otro tema son el crecimiento de utilidades. Evidentemente, si las utilidades de las compañías empiezan a avanzar o a recuperar, evidentemente eso también ayuda al equity. ¿Y aquí qué es lo que observamos? Después, las líneas grises son el 2022, las verdes, las proyecciones para este año, y las rojas, las proyecciones para el 2024. Si lo que vemos, si bien el año pasado en general fue un buen año de crecimiento de utilidades, lo que sí fue de más a menos, vemos que las proyecciones de los analistas para este año sí capturan la idea de una recesión suave. Ellos proyectan a esta altura que para este año la utilidad en Estados Unidos van a caer cerca del 2%, en Europa van a estar marginalmente por debajo, UK un poco mejor con 3%,
Japón un poco mejor, probablemente acercándose a niveles más elevados, pero emergente y China con los crecimientos de utilidades hacia abajo. Por lo tanto, el cuadro todavía, o que está capturado, mejor dicho, en las proyecciones de utilidades, que son las que usé para los gráficos anteriores, son de una recesión suave. ¿Qué significa eso? Que si la recesión es más profunda, esto evidentemente tiene un riesgo a la baja. Si la recesión, a raíz de las cosas que hemos conversado, que Europa tuvo un invierno más suave, que la apertura o la salida del cero COVID de China y la utilidad de eso hace que sean mejores, evidentemente esto va a ayudar a la recuperación. Pero los analistas nos dicen que no va a ser sino hasta el 2024 cuando se empiece a recuperar. Por lo tanto, con todo esto, y aquí estamos llegando ya al final, vimos el bottom fue en octubre. Desde un punto de vista técnico, por decirlo así, y lo que ha ocurrido en los últimos días, todavía la tendencia ascendente, con alta volatilidad, sigue intacta, por decirlo así, sigue dando esta imagen de que se está construyendo paso a paso la salida. Obviamente nadie puede afirmar eso con certeza, pero el conjunto de datos parecieran indicar eso, y el mercado pareciera indicar que eso es lo que el mercado está viendo. ¿De dónde se puede anclar eso? Uno, de lo que hablábamos de una Europa pasando un invierno mucho mejor de lo que se esperaba, un China sorprendiendo en su apertura con respecto al COVID, con todos los beneficios que tiene eso en términos de crecimiento, a pesar de los riesgos que tiene en algunos precios también mejor, y obviamente el ruido que ha habido en las últimas semanas producto de los bancos, por ahora el mercado lo tiene acotado a ciertos elementos, pero no con un contagio general de las compañías. Por lo tanto, más allá de la volatilidad, el mercado, como les venía diciendo, sigue con esta tendencia ascendente. En términos de compañías, se han visto favorecidas ciertos sectores no US, como son Europa, pero ciertas regiones no US, como son Europa, por lo que les decía anteriormente, y en sectores tecnología ha sido realmente bastante sorprendente la diferencia, y en parte porque para ellos, en la medida que esto no sea un contagio general, las bajas de las tasas es mucho más importante que el resto, y otros sectores que se han visto beneficiados probablemente porque si la recesión es menos severa de lo que se anticipaba anteriormente, por factores aquí comentados, los sectores industriales y materiales se han visto efectivamente durante el año beneficiados. El combate a la inflación está funcionando bien a nivel de headline, pero todavía el desafío pendiente es la subyacente, y queremos escuchar, y vamos a escuchar con atención lo que nos diga Powell en la tarde. Los mercados se habían alineado con la expectativa de la Fed, pero evidentemente de los bancos produjo un cambio de perspectiva en el corto plazo muy violento, pero no sabemos si se desalineó con la Fed, porque como les hemos repetido varias veces hoy día, la Fed ha estado callada durante estos periodos, y por lo tanto, si está desalineado o no, lo vamos a ver nuevamente en la tarde. Por lo tanto, con los elementos que conocemos, hay una razonable probabilidad para que haya un soft landing. Eso no significa que no haya recesión, sino que esta no necesariamente es muy severa. Y si eso es así, es posible que el voto de este siglo efectivamente haya sido en octubre.